Hi guys, how are you? My name is Teacher Ale, and today with this video you are going to listen to a story of Beauty and the Beast. Hola, ¿cómo están? Soy la maestra Ale y el día de hoy vas a escuchar la historia La Bella y la Bestia. English and Spanish. En inglés y en español. Let's start. Beauty and the Beast. A merchant lived in a city with his 3 daughters, of whom the youngest was named Belle, for being lovely and pure of heart. Un comerciante vivía en una ciudad con sus hijas, de las cuales la menor se llamaba Bella, por ser encantadora y pura de corazón. After some years, he heard that one of the trade ships sent by himself had arrived in port. Therefore, he returned to the city to discover whether it contains anything of monetary value. Después de algunos años, escuchó que uno de sus barcos había regresado al puerto. Él regresó a la ciudad para descubrir si el barco contenía algo de valor. Before leaving, he asked his daughters whether they desired that he bring them a gift upon his return. His 2 oldest daughters asked for jewelry and dresses. Belle was satisfied with the promise of a rose, as none grow in the part of the country. Antes de salir preguntó a sus hijas si deseaban que les llevara algo. Las 2 mayores pidieron joyas y vestidos, y Bella estaba satisfecha con la promesa de una rosa, como ninguna que crece en esa parte de la ciudad. The merchant found that his ship's cargo was being seized to pay his debts, leaving him without money by which to buy his daughters couldn't have their presents. El comerciante encontró que la carga de su barco había sido confiscada para pagar sus deudas, dejándolo sin dinero y sin regalos a sus hijas. During his return, he got lost in a forest. Seeking shelter, he entered to a castle. Durante su regreso, se perdió en un bosque. Buscando refugio, entró a un castillo. He found inside tables laden with food and drink, which have apparently been left by him by the castle's owner. Dentro encontró mesas cargadas con comida y bebida, los cuales aparentemente habían sido dejadas por el dueño del castillo. The merchant accepted the gift and was about to leave when he saw a rose garden and remembered that Belle had desired a rose. El comerciante aceptó el regalo y estaba a punto de irse cuando vio un jardín de rosas y recordó que Bella había deseado una rosa. Upon picking the most lovely rose he found, he was confronted by a hideous beast, which told him that for taking his most precious possession, after accepting his hospitality, he must stay like his prisoner forever. Al escoger la más bella rosa que encontró, fue encontrado por una horrible bestia, la cual le dijo que por haber tomado una de sus rosas, después de haber aceptado su hospitalidad, tenía que quedarse como prisionero por siempre. The merchant begged to be set free, arguing that he only picked the rose as a gift for his youngest daughter. The beast agreed to let him go only if the merchant will send his daughter to live in the castle in his place. El mercader rogó por ser liberado, argumentando que solo había tomado la rosa como un regalo para su hija menor. La bestia aceptó dejarlo ir solo si el comerciante le enviaba a su hija para vivir con él en el castillo. He tried, upon arriving home, to hide the secret from Belle, but she knew about it and willingly went to the beast's castle. Él intentó al llegar a casa ocultar todo de Bella, pero ella se enteró y de buena manera fue al castillo de la bestia. The beast received her graciously and treated her as his guest. He gave her lavish clothing and food
and had long conversations with her. La bestia la recibió agraciadamente y la trató como su invitada. Le dio ropa y comida lujosas y tenía largas conversaciones con ella. Each night, the beast asked Belle to marry him, only to be refused each time. Cada noche la bestia le preguntaba a Bella si se casaría con él, solamente para ser rechazado cada vez. Eventually, Belle became homesick and begged the beast to allow her to go to see her family. He allowed it if she will return exactly 1 week later. Eventualmente, Bella empezó a extrañar a su hogar y rogó a la bestia que le permitiera ver a su familia. Él la dejó solo si regresaba exactamente 1 semana después. Belle agreed to this and went for home with an enchanted mirror and magic ring. The mirror allowed her to see what was going on back on the castle, and the ring allowed her to return to the castle in an instant. Bella aceptó esto y partió para su casa con un espejo encantado y un anillo mágico. El espejo le permitía ver qué pasaba en el castillo y el anillo le permitía regresar al castillo en un instante. Her older sisters were surprised to find her well-fed and dressed in finery. They got jealous and, hearing that she must return to the beast on a certain day, begged her to stay another day. Sus hermanas estaban sorprendidas en encontrarla bien alimentada y vestida. Se pusieron celosas y escuchando que tenía que regresar con la bestia cierto día, le rogaron quedarse más tiempo. Belle's heart was moved and she agreed to stay. El corazón de Bella se conmovió y ella aceptó quedarse. Belle began to feel guilty about breaking her promise to the beast and used the mirror to see him back at the castle. Bella se empezó a sentir culpable por haber roto su promesa a la bestia, así que decidió echar un vistazo en el espejo. She was horrified to discover that the beast was lying half dead of heartbreak near the rose bushes her father had stolen from, and she immediately used the ring to return. Se horrorizó al descubrir que la bestia yacía medio muerto de angustia cerca de los rosales que había tomado su papá, e inmediatamente usó el anillo para regresar. By the time Belle found that the beast was already dead, and she cried over him, saying that she loved him. Para ese momento Bella encontró que la bestia ya estaba muerto y lloró sobre él diciendo que lo amaba. When her tears struck him, the beast came back to life and was transformed into a handsome prince. Cuando sus lágrimas lo golpearon, la bestia regresó a la vida y se transformó en un apuesto príncipe. The prince informed Belle that long ago a fairy turned him into a hideous beast after he refused to let her in from the rain, and that only by finding true love, despite his ugliness, the curse would be broken. El príncipe le contó a Bella que hace mucho tiempo un hada lo convirtió en una horrible bestia después que él se negara a dejarla entrar para protegerse de la lluvia, y que solo encontrando el verdadero amor, a pesar de su fealdad, podría romper esta maldición. He and Belle got married and they lived happily ever after together. Él y Bella se casaron y vivieron felices para siempre juntos.